presencia dentro de los medios a nivel nacional, pero bueno, esto tiene particularidades por la manera en la que Se Ve Consultora realiza sus encuestas. Martín, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Y bueno, comentanos un poquito, mencionaba yo algunos, básicamente lo que es el primer lugar, el segundo lugar de este ranking, pero también hay sorpresas en cuanto a los últimos lugares y también es interesante ver cómo ha cambiado un poco la imagen de algunos gobernadores que en rankings anteriores venían ubicados de otra forma. Sí, como bien decías, los puestos más destacados, y me quedo con los 5 primeros, que son los 5 gobernadores que superan el 60% de imagen positiva, ¿no? Lo cual es más que destacable hoy en día en la política nacional, en donde vemos números mucho más bajos. Es cierto que son gobernadores medidos dentro de su provincia, como decías, el gobernador Hugo Pasaracua de Misiones, 64.5 de imagen positiva para él. El segundo lugar para Gustavo Valdés, 64.2. El tercer lugar para el gobernador de Tucumán, Osvaldo Yaldo, 62.9. Un gobernador que vinculado al peronismo, bueno, que se ha acercado mucho en este último tiempo a Javier Milei, en una de las provincias en donde Milei tiene una muy buena imagen positiva, lo cual ha hecho también que subiera en este ranking. El cuarto lugar para Ignacio Torres, ha estado en el centro de la escena en el último tiempo, gobernador de Chubut, 62.7 para él de imagen positiva. Y el quinto lugar para Maximiliano Puyaro, que fue el gobernador que más creció en este mes, teniendo en cuenta, bueno, la situación que se está dando en la provincia de Santa Fe y algunas acciones que ha tomado el gobierno provincial en relación a la seguridad y sobre todo al narcotráfico, han tenido una buena imagen positiva que ha impactado en la imagen del gobernador, que hace que estos 5 gobernadores tengan una imagen positiva superior al 60%, ¿no? Si nos vamos a la otra punta del ranking, el último lugar fue para Ricardo Quintela, de La Rioja, 41.5 para él. Axel Kicillof en el puesto número 23, gobernador de la provincia de Buenos Aires, 41.7, y Alberto Guarencinec, gobernador de Río Negro, 42.2 para el gobernador rionegrino, ¿no? Es interesante en cuanto a los números, un poquito lo mencionabas recién, pero hay particularidades en torno a la figura del gobernador de la provincia de Santa Fe, que fue el que más creció teniendo en cuenta la última medición, y en contraposición al que más cayó, que es el gobernador de la provincia de Río Negro. Exactamente, fue el gobernador que más cayó, seguido ahí muy de cerca de Axel Kicillof, que también presentó una caída importante en este mes, pero bueno, fueron los 2 gobernadores que más han caído, se encuentran en el penúltimo y antepenúltimo puesto, ¿no? Yo no lo asemejaría tanto a los posicionamientos políticos, si bien los últimos 3 son gobernadores mucho más ligados al peronismo, ¿no? Pero generalmente las valoraciones provinciales y los partidos provinciales y las estructuras políticas provinciales vienen siendo bastante diferentes a las que se plantean en Nación, ¿no? Entiendo que el principal desafío de estos gobernadores, tanto para aquellos que miden bien como para aquellos que miden mal, es poder trascender las barreras de las provincias, ¿no? Y instalarse en el centro de la escena de la política a nivel nacional, de aquellos sobre todo que tienen algún tipo de aspiraciones, pensando un poco en Axel Kicillof, pero también en otros gobernadores que he mencionado, Puyaro, Yasora. Bueno, se viene el Pacto de Mayo y seguramente será un momento en donde podrán estar en pleno escenario político nacional, lo cual pueden sacar algún rédito de ahí, ¿no? Mencionaste un poquito esto del escenario nacional y esta particularidad, ¿no?, que se ha dado ya y que se viene dando hace mucho tiempo, que es esto de a nivel municipal, los que vivimos en los municipios entendemos una cosa, a nivel provincial entendemos otra y a nivel nacional por ahí otra cuestión. Ustedes en este caso puntual no han hecho mediciones a nivel nacional, pero vos mencionaste en un momento, por ejemplo, que el crecimiento de Javier Milei en cuanto a imagen en algunas provincias traccionó para acompañar a la imagen de esos gobernadores. ¿Cómo vienen viendo justamente al presidente de la Nación ya pasando o habiendo pasado más de 100 días de su gestión? Sí,
una imagen de Javier Milei que viene en caída, por allá por el 10 de diciembre tenía una imagen positiva cercana al 59%, hoy estamos hablando de que está en 50 a 51 puntos, una caída de entre 8 y 9 puntos, ¿no? Lo cual en 4 meses de gestión es bastante. Se puede analizar de dos maneras. Bueno, perder 10 puntos en 4 meses es mucho, pero también si analizamos un poco las medidas que se fueron tomando, bueno, es un costo que no termina siendo tan alto, ¿no?, para el oficialismo, teniendo en cuenta que las medidas más duras se tomaron en un principio, ¿no? Y sobre todo de un pueblo que venía bastante golpeado desde lo económico, bueno, se tomaron medidas que no fueron un aliciente para el bolsillo, sino más bien una complicación, y de todas maneras termina cayendo, pero termina manteniendo o teniendo todavía una imagen positiva superior a la negativa. Y eso también es bueno para el oficialismo. Otro rasgo positivo es que nadie de la oposición está hoy capitalizando los votos que Javier Milei pierde, lo cual termina siendo algo positivo para el oficialismo, ¿no? Martín, este ranking, si se quiere, de gobernadores se viene haciendo hace bastante tiempo. ¿Cómo se determina la imagen positiva de una figura política en particular? ¿Cómo es la metodología a la hora de encarar estas encuestas de opinión? Bien, en este caso son casi 16.000 encuestas a nivel nacional, por lo cual la pregunta que nosotros hacemos es sobre, bueno, qué imagen tiene del gobernador y sobre algunos intendentes en particular, si muy buena, mala, muy mala, o no sabe, no contesta, ¿no? Y con eso armamos la imagen positiva y negativa. Son preguntas bastante directas de un cuestionario que realizamos vía online. No se hacen preguntas de término cualitativo, ¿no?, porque teniendo en cuenta la cantidad de encuestas de procesamiento de datos que tenemos para hacer estos estudios, bueno, es bastante importante y nos llevaría muchísimo tiempo poder terminarlos en términos cualitativos, así que se hace bien cuantitativa y con una pregunta clara que nos permita a nosotros saber qué es la opinión que hoy tienen los vecinos de cada provincia de su gobernador, ¿no? O sea, en este caso, para determinar la imagen de Valdés, ustedes le preguntaron a X cantidad de correntinos cómo ven a Gustavo Valdés. Sí, qué imagen tienen de Gustavo Valdés, si es muy buena, mala, muy mala, o no tienen una opinión definida. ¿Y el muestreo, o sea, se hace algún tipo de selección para estas encuestas? No se hace un muestreo específico después de la toma de muestra, que bueno, se define en cada provincia por la cantidad de habitantes, ¿no?, que nos dé un margen de error similar, para después poder, que en este caso va entre 2 y 3 puntos, que nos permita poder compararlas. Se hace un proceso de ponderación que es por sexo, nivel educativo, edad y bueno, sexo a nivel educativo, bueno, y capital o interior, que es una proporción similar a la cantidad de habitantes que hay en cada provincia, ¿no? Martín, te consulto en este caso por los gobernadores. ¿Cómo los estás viendo, entendiendo que el rol de los gobernadores ha ido creciendo en estos últimos años, incluso con lo que son los gobernadores que podemos considerar dialoguistas, los gobernadores del Norte Grande, la Liga de Gobernadores en su momento? Digo, ¿qué rol tienen hoy los gobernadores e incluso en esta disputa que existe con Javier Milei en torno, por ejemplo, a lo que es la negociación o el diálogo por la ley bases? Bien, sí, los gobernadores hoy se encuentran en una encrucijada importante, ¿no? Principalmente con menos fondos de los que contaban anteriormente, lo cual han hecho que han tenido que modificar ciertas cargas presupuestarias que tenían dentro de las provincias, lo cual creo que vienen llevando de buena manera. Por otro lado, entiendo que en un primer momento se tensionó mucho la relación con el Ejecutivo, sobre todo con el conflicto que había con los gobernadores del sur, con Martín Yarlora, con Puyaro también, después de la negativa a la ley base, que también fue una tensión provocada desde el Ejecutivo, no es que solamente fue desde los gobernadores. Entiendo que hoy han pasado a un impasse o a un cuarto intermedio de esa pelea y se encuentran
en procesos de negociaciones, ¿no? De que sirvan para una suma de ganar-ganar, que ninguno salga tan lastimado porque a ninguna de las dos partes le conviene, ¿no? Y me parece que está en camino a eso, vamos rumbo a la firma del pacto fiscal. Obviamente hay gobernadores que definitivamente no van a apoyar al oficialismo, el de Axel Kicillof, el gobernador de La Rioja, Quintela, Gildo Infran de Formosa. Bueno, ya son gobernadores que han tomado una decisión política, ¿no? Pero hay otros gobernadores, como por ejemplo Chalchora, Puyaro, que son gobernadores de peso, que entiendo que van a terminar negociando, sobre todo por el peso que hoy tiene la figura de Javier Milei dentro de sus provincias, lo cual ha hecho que dentro de la franja central, incluyendo a Mendoza también, ahí hoy Javier Milei sigue teniendo una imagen positiva superior al 60%, por lo cual tampoco le sirve tener una mala relación con el Ejecutivo Nacional, más allá de que sean de otro poder político, ¿no? Y a todo esto van fluctuando negociaciones que entiendo que van a ir yendo por buenos caminos hasta que lleguen las elecciones, ¿no? Y ahí cada uno empieza a tirar agua para su molino, pero por el momento entiendo que van camino a ser negociaciones menos tormentosas que las que fueron en un primer momento. Y lo último va en ese sentido, digo, ¿ves a la gestión de Milei, o por lo menos no personalizo en el presidente, porque entiendo que hay figuras que por ahí se encargan de ese contacto, digo, Guillermo Franco, Nicolás Pose, parecieran ser los hombres designados como para dialogar con los gobernadores, los intendentes, presidentes de bloques? ¿Crees que el gobierno ha recuperado alguna capacidad de sentarse, negociar y consensuar después de lo que incluso fue el tratamiento fallido de esta ley en diputados? Yo creo que sí, yo creo que van camino a eso, o es por lo menos lo que quieren construir desde el gobierno nacional, ¿no? Yo no creo que sea el propio Javier Milei, sino veo más estos eslabones que vos mencionabas, el propio Franco, Pose, como las figuras del gobierno que sirvan de ese eslabón. Obviamente que Javier Milei estará y ocupará un rol central en esas negociaciones, pero veo a los gobernadores hablando o intentando hablar por lo menos con otros eslabones que terminan siendo mucho más importantes, ¿no? El caso de Guillermo Franco, que es un hombre que viene de otros espacios políticos con una cintura política muy importante que le permite sentarse a hablar con gobernadores de distintos colores políticos, teniendo en cuenta que el oficialismo, recordemos, no tiene a ningún gobernador entre sus filas, lo cual también es algo que quizá no había pasado nunca antes en la política argentina, y estamos viendo los primeros meses de relaciones que no habíamos pensado ver antes. Siempre el gobierno nacional tenía la mayoría de los gobernadores, o si no tenía la mayoría, tenía el poder de negociar. Bueno, en este caso, Javier Milei arranca a negociar desde cero, una tarea difícil para Franco, ¿no? Y que entiendo que va a ir mejorando, o entiendo que va a ir fluctuando de una mejor manera en este tiempo, siempre que los gobernadores obviamente van a intentar defender los intereses de sus provincias, y sobre todo en los tiempos que corren, los intereses económicos, ¿no? Martín, gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Martín Basams, un subdirector, de CB Consultora, en este caso, porque han dado a conocer su encuesta sobre imágenes de gobernadores.